Para empezar a coser este medio osito, vamos a trabajar primero con las piezas de los cuerpos, ¿sí? Que son las piezas grandes de piernas. Así que por ahora las piezas de piecitos las vamos a reservar. A mí me gusta agarrarlas así con un alfiler, porque como son piezas muy chiquititas, es muy común que se pierdan o que se nos confundan con retazos. La primera costura que tenemos que hacer en estas piezas es la pinza que tiene justo en el lateral o en el centro del molde. Eso es para que la botamanga del pantalón a la altura del tobillo quede más ajustadito, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es trasladar esa pinza a la tela. Nosotros habíamos hecho unos piquetitos, ¿te acordás? Que habíamos trasladado cuando hicimos el corte. Entonces lo que tenemos que trasladar ahora es el vértice de mi pinza. Fíjate cómo lo voy a hacer. Con un alfiler pincho el vértice, abro un orificio para poder por ahí meter la punta de un lapicito y hacer la marquita en la tela. Acomodo bien el molde respetando los márgenes de costura que dejaste de 1 centímetro y de 1,5 en la cintura. Y una vez que lo tenés en su lugar, con lo que vos marques, ¿sí? Vas a agarrar y vas a hacer el piquete. De esta manera, como hice yo, corroborás si se te ha trasladado. Y lo mismo hacemos del otro lado. Acomodas bien, respetando los márgenes de costura que dejaste y trasladamos el vértice de lo que va a ser nuestra pinza. Cuando ya tenemos estos puntos marcados, lo que tenemos que hacer es armar la pinza para poder coserla, ¿sí? Entonces voy a marcar bien los puntitos, así los puedo identificar perfectamente. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar con una de estas piernas en principio, luego con la otra, para indicarte cómo se hace el pliegue de la pinza de lateral. ¿Te acordás los 2 piquitos que habíamos hecho? Que eran la continuación o la prolongación de la línea de la pinza. Lo que tenemos que hacer es doblar por la mitad, enfrentando los derechos de la tela y haciendo coincidir estos piquetes, uno sobre el otro. Una vez que lo acomodaste, vas a identificar el puntito que trasladamos recién, porque ese va a ser el vértice de tu pinza, ¿sí? Justo por ahí tiene que plegar y ahí vamos a colocar un alfiler. Cuando ya pusimos el alfiler en el vértice, ya podemos asegurar todo el resto de la pinza por todo el largo, como para que después la podamos coser y esto no se nos mueva. Y ahora, con la ayuda de una regla, vamos a trazar una línea desde el vértice hasta el cortecito, hasta el piquete, para que después podamos seguir con la aguja de la máquina. Como si trazáramos la línea recta que tiene la pinza en el molde, ¿sí? Una vez marcada esta línea recta, que te quede bien prolijita, sobre todo en el vértice, vamos a hacer lo mismo con la otra pieza de pantalón. Hacemos coincidir los piquetes, doblando la pieza por la mitad con el derecho hacia adentro, ¿sí? Tal cual como hicimos recién. Estos son los piquetitos, ¿sí? A los que me refiero, los que hicimos al final de esa línea. Entonces plegamos por la mitad, identificás a dónde está el vértice o el puntito que trasladamos recién, enfrentás los 2 piquetes de la pinza y sujetamos con alfileres para que ya nos quede súper bien. Si tenés alguna duda en si estas pinzas te están quedando iguales, lo que podemos hacer es medirlas con 1 centímetro. ¿Sí? Podemos medir el largo de cada una, desde la base hasta el alfilercito. Entonces de esta manera vos vas a saber que tenés las 2 del mismo largo. Si esto no lo corroboras y te queda una más larga que la otra, después cuando esté el pantalón confeccionado eso se va a notar. Así que es importante que queden lo más simétricas posibles. Marcamos la línea, vamos a trazar la línea en esta última pieza, desde el vértice hasta el piquetito. Y una vez que están listas vamos a pasar a la máquina. Las pinzas siempre se cosen desde la parte más ancha a la más angosta sobre la línea que hemos trazado. Vamos a coser con una puntada recta larguita para comenzar, ¿sí? Y siempre te vas a asegurar de hacer atraque cuando empieces a coser. En este caso solo cuando empieces. Entonces pincho aguja,
para posicionar la costura. Hago unas puntaditas. Yo estoy cosiendo con una puntada recta en 3 más o menos. Y sigo hasta el final. Lo que estoy haciendo es seguir la línea. Cuando llegues a la mitad del tramo o quizás un poquito más, vas a disminuir la puntada, que te quede un poquitito más chiquita, y vas a llegar hasta el final de la pinza, hasta el vértice, sin hacer atraque. Tenés que hacer que la costura se pierda hasta que ya no te quede tela, ¿sí? Sin hacer atraque, para evitar que después nos quede como una sobrecostura. Lo que nosotros queremos es que esto no quede lo más planito posible para que pase desapercibida. Como de todas formas hay que asegurar esta costura, yo voy a cortar los hilos que te queden larguitos y entre ellos vas a hacer un nudito, ¿sí? Para reforzar y asegurarnos que esto no se va a volver a abrir. De la misma manera, exactamente igual, vamos a trabajar la pinza del otro lado, empezando siempre desde la parte más ancha hacia la más angosta. Y acordate de comenzar con una puntada larga de 3 milímetros más o menos y hacerla más chiquitita cuando estés llegando al final. No vas a hacer atraque cuando termines, pero sí cuando empieces esta costura. Cuando termines de coser estas pinzas, yo te recomiendo que las planches, volcalas hacia el sentido de la espalda, que es la parte recta del molde, ¿sí? Para que te queden así. Fíjate que yo ya las planché, han quedado súper planitas, quedan muy prolijas, ¿sí? Y están planchadas y volcadas hacia la parte recta. La parte que tiene la curva es delantero y el lado recto es espalda, ¿sí? Una vez hecho esto de la pinza, lo que tenemos que hacer es colocar una pieza con el derecho mirándote a vos y poner encima la otra derecho con derecho. Que los derechos se miren entre sí. Y vamos a coser todo lo que son tiros. Tiro delantero, que es el más cortito, y tiro trasero, que es el más largo, ¿sí? Para esto vamos a colocar alfilercitos, los que te hagan falta, y una vez que lo tengamos listo, vamos a ir a la máquina a hacer costura recta a pie de máquina y después un zigzag para dar terminación. Para esta costura yo ya he puesto en mi máquina el pie prensatelas de tricot, ¿sí? En lo anterior la pinza lo cosí con el prensatelas común. Ahora ya está lista para coser con pie prensatelas de tricot y lo voy a hacer a pie de máquina. Pie de máquina significa que el borde de la tela tiene que ir con el borde del prensatelas. Fíjate ahora que te lo voy a indicar un poquito más en detalle. Esto es para que la máquina cosa aproximadamente a 1 centímetro, que es lo que nosotros dejamos de margen de costura. ¿Ves? Esta es la posición que tiene que tener tu tela con respecto al prensatelas. Esto se llama costura recta a pie de máquina. Posicionas la tela en donde tiene que ir. Comenzamos siempre haciendo atraque y vamos a coser por todo el largo de los 2 tiros con costura recta a pie de máquina, asegurándote que la costura te quede bien prolija. Si es necesario, puedes practicar estas puntadas en un pedacito de tela. Mientras más derechito te salga, mejor terminación final va a tener después tu pantalón, ¿sí? Así que todo lo que te haga falta practicar primero, hacerlo en otro pedacito de tela para no dañar esta tela, para no tener que estar cosiendo y descosiendo. Hicimos uno. Vamos a coser el otro tiro para después poder pasar a lo que es nuestra costura en zigzag para dar terminación al corte de tijera. La costura zigzag que vamos a hacer a continuación se le suele llamar sobrehilado también y es para darle terminación a la tela o para evitar que los tejidos se deshilachen en el caso en el que lo hagan. Ese zigzag tiene que quedar bien en el borde del tejido, bien en el borde, ¿sí? Entonces para eso vas a ubicar la tela en tu máquina de coser. Desde el centro la vas a mover un poquitito hacia la derecha. Bien, yo ahora te voy a mostrar un poquito más en detalle. Lo que tenemos que hacer con esto es que cuando la máquina, viste que la puntada en zigzag hace una puntada a la izquierda, una a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha. La que viene a la derecha tiene que quedarte casi afuera de la tela, bien en el borde.
En este comienzo de costura te voy a mostrar un poquitito cómo es que funciona. Fíjate cómo está posicionado con respecto al prensatelas, ¿sí? Entonces de esta forma vamos a coser todo el zigzag o el sobrehilado del tiro trasero y después de la misma manera vamos a hacer el tiro delantero. Cada costura que hagas tiene que tener costura recta a pie de máquina y después el zigzag. Podés no hacerlo, pero la verdad es que las prendas quedan como incompletas, como que no tienen terminación. Así que yo te recomiendo que a cada una de las cosas que hagas, siempre hagas costura recta y después el sobrehilado. Mira cómo queda. Queda súper prolijito, ¿sí? Así como está. Y lo que tenemos que hacer ahora es sujetar desde el centro de cada una de estas piezas y moverlos para que nos queden las costuras enfrentadas una con otra. El paso que sigue es coser los tiros. Para eso vamos a hacer coincidir estas dos costuritas, ¿sí? Vamos a colocar un alfiler y de ahí coloco alfileres hacia un extremo y hacia el otro. El triangulito final vas a dejar apenas medio centímetro libre, no tenés que llegar hasta la punta, ¿ves? Eso es para que te quede mejor terminado. Esto lo vamos a coser también con costura recta a pie de máquina y después el zigzag. El único detalle que tenés que tener en cuenta es este de acá, que tenés que volcar una costura para cada lado, para que nos quede más planita y después se vea más prolija la terminación de este pantalón. Y si te ha quedado un piquito como a mí, después lo cortamos. Así que nos vamos a preparar en la máquina. Vamos a colocar este pantalón para coserlo bien a pie de máquina. Primero acordate costura recta y después hacemos todo el zigzag por el borde para dar una mejor terminación. Todo esto siempre con el prensatelas de tricot, que es el que yo tengo colocado, o bien con el prensatelas común, quitándole un poquitito de presión con tu dedo. Fíjate acá el detalle de lo que te decía de las costuras de entrepierna, que vamos a volcar una para cada lado. Lo cosés bien despacio porque como tenés muchas capas de telas puedes llegar a quebrar aguja, así que cuidado con eso, siempre hacerlo bien despacito. Terminás de coser todo, costura recta y después le haces el zigzag. Te va a quedar así, ya tiene mucha forma de pantalón, queda divino. Planchalo, haceme caso, ¿sí? Queda muy bonito. Lo voy a dar vuelta para trabajarlo del lado del revés, para que veas bien lo prolijo que queda con máquina recta familiar. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar con los piecitos, así que vamos a buscar las piezas del empeine. Sí que tenemos dos. Voy a doblar por la mitad y voy a marcar un piquetito en el centro superior, centro inferior. ¿Sí? De esta manera, chiquitito, como mucho medio centímetro. Lo mismo vamos a hacer con el otro piecito, doblas por la mitad y marcas el centro. ¿Bien? Una vez marcado, tenemos que hacer coincidir la parte más recta de la piecita del empeine con la curva que tiene el pantalón. ¿Te acordás que habíamos trasladado al pantalón unos piquetitos? Esos los tenemos que hacer coincidir con el piquete que acabamos de hacer. Tenemos que enfrentar derecho con derecho de estas dos piezas, así que para eso yo voy a dar vuelta el pantalón porque me resulta más cómodo para trabajarlo. ¿Sí? Y enfrentando derecho con derecho hago coincidir la parte más recta de la piecita de empeine con la más curva del pantalón. Vas a colocar alfileres. El único detalle que tenés que tener es que el último centímetro lo tenés que dejar libre. Este que te indico, que vendría a ser el margen de costura que has dejado, lo tenés que dejar libre sin coser, ¿sí? Vos vas a empezar a coser desde la costura, desde una costura hacia la otra, pero dejando libre el margen de costura de la pieza de empeine. Lo mismo vas a hacer con el otro piecito y cuando ya tengas los dos bien acomodaditos, vamos a pasar a trabajar con la máquina de coser, ¿sí? Esto también es costura recta y zigzag o puedes pasarle la overlock si es que tenés. Entonces, así como lo tengo, ¿sí? Voy a coser con costura recta a pie de máquina desde la costura del lateral hacia la otra costura.
Yo lo voy a poner de esta manera para mostrarte bien, desde la costura del lateral, dejando libre el centímetro de margen de costura de la pieza de empeine, todo hasta la otra costurita. Así que nos vamos a ubicar, hilitos bien atrás, nos vamos a ubicar así, de esta manera. Cuidado porque son costuras muy cortitas, muy chiquititas, y es muy común que se quiera estirar un poco el tejido, ¿sí? Cuando uno está cosiendo, por ahí estira sin querer. Una vez que tengas las dos piezas de empeine cosidas con costura recta, lo que vamos a hacer es revisar antes de continuar si te ha quedado algún piquetito para emprolijar. A mí, por ejemplo, me quedaron estos triangulitos en la pinza y en la unión de la entrepierna, así que las voy a cortar ahora con la tijera para que al pasar el zigzag nos quede bien prolijito. Acordate que la pinza del lateral tiene que volcar hacia atrás, hacia el trasero. Y una vez que tenemos esto prolijito, vamos a proceder a hacer zigzag bien por el borde. Que no se te estire la tela, sobre todo con el zigzag, que por ahí como tiene la puntada más abierta, es más común que quiera estirarse. Así que cuidado con eso, anda conteniéndolo para que quede bien acomodada en su lugar a donde debe estar. Queda así de prolijito. Una vez que tenés las dos costuritas hechas con costura recta y zigzag, te va a quedar el pantalón ya armado de esta manera. Nos está quedando únicamente colocarle la base de este pie. Esta vendría a ser la parte más complicada del pantaloncito, así que respira hondo que ya pasó lo peor. Ahora vamos a trabajar con la base del pie, que es la que tenemos que colocar. Para eso vamos a buscar nuestras dos piezas de base que habíamos cortado y los alfileres, ¿sí? Esto va así, bien, esa sería la ubicación. Entonces lo que vamos a hacer, al igual que hicimos recién con las piezas de empeine, vamos a doblar por la mitad para marcar los centros. Esta pieza de moldería tiene una parte que es un poquito más angosta, que por ahí cuando uno la corta se pierde un poco. Así que yo te diría que agarres el molde como estoy haciendo yo y que identifiques cuál es la parte más angostita del pie, porque eso es lo que va en el talón del bebé, ¿sí? Otra vez tenemos que trabajar derecho con derecho, así que doy vuelta a mi pantalón para que me resulte más cómodo y voy a hacer coincidir los piquetes, ¿sí? Acordate de identificar la parte que va hacia atrás, la del talón, con el trasero. Ubico derecho con derecho, hago coincidir los piquetes y sujeto con alfiler. Acá me interesa mostrarte un poquito más en detalle, así que voy a acercar un poco más la cámara. Quiero mostrarte bien cómo te tiene que quedar la costura de la pinza o de lateral con respecto a la costura que hicimos recién de empeine. Para que te quede una mejor terminación, lo ideal es que te quede la costura de la pinza o entrepierna hacia atrás y la costurita de empeine hacia adelante. Es como que las vas a coser abiertas, digamos. ¿Ves cómo las estoy acomodando? Las abrís, una hacia atrás y la otra hacia adelante. Y ahí es donde tenés que acomodar bien el centímetro que no habíamos cosido recién. ¿Te acordás? El centímetro que habíamos dejado libre de empeine. Eso es justamente para que ahora nos permita acomodar esta costura y que no nos tire en ningún lado. Una vez que acomodaste eso, colocas alfileres por todo el contorno de este piecito y simplemente lo vamos a coser primero con costura recta a pie de máquina y después con el zigzag para dar terminación. Acá me interesa mostrarte cómo lo ubico yo en la máquina. Siempre empiezo por la parte de atrás, por el centro trasero, y lo que está en contacto con la base de la máquina es el piecito, ¿sí? La base que nosotros acabamos de colocar. Fíjate que cuando empiezo no hago atraque, porque como es una costura circular, sí o sí voy a llegar al inicio. Entonces, haciendo una sola costura de refuerzo, ya te queda súper bien y queda más prolijo. Coselo muy despacito porque cuando hay curvas la costura cuesta un poco más, ¿sí? Así que no quieras ir a toda velocidad porque
es posible que se te empiece a ir en algún punto la costura y no te quede bien parejita a pie de máquina. Cuando hagas recto, costura recta a las dos bases, lo que vamos a hacer es recortar un poquito este margen de costura, porque si no, cuando demos vuelta a la prenda, queda como mucho excedente de tela y eso genera un defecto como arrugado en la puntita del pie y no se ve muy bonito. Así que le retiramos a ese centímetro de margen de costura medio centímetro, simplemente para que tenga una mejor terminación. Una vez que haces esto con los dos pies, le pasas la costura en zigzag que hacemos siempre. Acordate de hacer atraque únicamente al final. He aquí el resultado de nuestros piecitos divinos. Yo ya los planché, por supuesto, para que me quede súper prolijo. Cambia mucho la costura cuando está planchada. Mira cómo se ven las pincitas. Es un detalle que queda súper bien. Queda muy, muy prolijito. Lo que nos está quedando hacer ahora es trabajar con la cinturita. Bien, así que lo que vamos a hacer es un zigzag y luego doblamos hacia adentro y pasamos costura recta. Yo te voy a mostrar directamente en la máquina cómo hago este zigzag. Acá el cuidado que tenemos que tener es que estás cosiendo en el sentido en el que la tela más estira. Por lo tanto, hay muchas probabilidades que este tejido se quiera estirar. Así que ahora más que nunca, o utilizas pie de prensatelas de tricot o le quitas un poquito de presión a tu prensatelas común de la máquina para que no se te vaya estirando, ¿sí? Vas a usar el zigzag, uno grandecito, 1,3 más o menos, y lo vamos a coser bien por el borde, como venimos haciendo siempre, para darle terminación a esta tela. Lo que queremos evitar con esto es que nos quede el corte de tijera para que no se vea desprolijo, ¿sí? Lo vamos a hacer completo por todo el contorno. Yo le voy a quitar el brazo móvil porque me resulta más fácil que la prenda vaya circular. Termino, hago atraque, corto hilitos y ahora sí, ya estamos listos para hacer costura recta. He marcado con la plancha, ¿ves? Ya el doblez. Fíjate qué prolijo que queda. Te voy a mostrar cómo lo hago yo, porque aunque sea un doblez simple, por ahí uno no sabe cómo hacerlo. Te tenés que basar en el elástico que vayas a usar. Yo estoy usando el elástico de 1 centímetro de ancho de algodón. Y al canalcito le estoy dando 1,5 centímetros o 2, como para que ese elástico pueda pasar después por dentro y no me vaya a quedar chico. Entonces, simplemente, mira, ¿ves cómo queda? Lo que haces es, vos lo tenés así hacia arriba, doblás lo que vos necesites que doble para cubrir el elástico y lo planchás. Es clave que uses la plancha porque ya te queda marcadito, ¿sí? Podés guiarte con el elástico o bien simplemente con el centímetro vas doblando hacia adentro, siempre la misma medida, que en mi caso son 2 centímetros, para que te quede toda la cintura igual. Esto lo vamos a coser con costura recta, pero hay un detalle importante que es que este tramito no te tiene que quedar cosido. Vamos a dejar una abertura de aproximadamente 2 centímetros, que es por donde vamos a colocar el elástico una vez que generemos el canalcito para que este pase, ¿sí? Yo voy a medir y voy a acomodar un poquito estos alfileres porque me ha quedado más grande, ¿sí? Pero siempre tenés que dejar un espacio por donde meter el elástico porque si no después no vas a tener acceso, si no vas a tener por dónde introducirlo. Cuando pasemos a la máquina de coser, que vas a coser desde un alfiler hasta el otro, tenés que tener cuidado por dónde va la costura. Yo te recomiendo que más o menos vaya encima del zigzag, de la parte superior del zigzag, pero no te tiene que quedar más chiquitito que el ancho de tu elástico, porque si no después el elástico no va a pasar, ¿sí? Eso es fundamental. A mí me gusta coserlo del lado del derecho porque me parece que queda más prolijo, pero si te da más seguridad coserlo del lado del revés, también lo podés hacer, ¿sí? No estires la tela mientras estés cosiendo. Acuérdate que es una costura horizontal, entonces el tejido va a tender a estirarse un poquito más. Cuando termines te va a quedar así de prolijito.
Fíjate cómo queda la costura recta y el zigzag realmente queda muy bien para hacer una máquina recta familiar. Y aunque sea una costura recta, mira el rebote que presenta, ¿sí? No es que elastice, pero tiende a ceder un poquitito. Bien, ahora toca la parte de medir el elástico para poder meter por esa aberturita que hemos dejado de 2 centímetros en la parte trasera. Para eso vas a necesitar el elástico de 1 centímetro de ancho, 1 centímetro, y un alfiler de gancho como este para poder colocarlo. Y además una calculadora, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es acomodar el pantalón de esta manera, agarrándolo por las costuras, y vamos a medir lo que mide la cintura. En este caso mide 19 centímetros, pero voy a multiplicarlo por 2, porque es el contorno total lo que yo necesito, ¿sí? O sea que voy a hacer 19 por 2 para que me dé la circunferencia total. Me está dando 38 centímetros y esa medida la voy a multiplicar por 0,8. Lo que me está dando 30,4 es la medida que tiene que tener mi elástico. Esta es una regla general que se usa para todas las cosas que elastizan, que a veces depende mucho del material que se esté utilizando, ¿sí? Pero generalmente funciona súper bien para la mayoría de los textiles. A estos 30,4 le tengo que agregar 1 centímetro de margen de costura. Así que corto el elástico a la medida que necesito y de esta manera ya está listo para empezar a colocar en el pantalón. Voy a agarrar mi alfilercito de gancho, lo engancho en un extremo del elástico, así, y por la abertura que dejamos lo empezamos a introducir. Es importante que no te quede muy ajustado este canal con respecto al ancho del elástico, porque si no uno a veces le mete el tirón y corta la costura. Cuidado con eso. Cuando el alfiler de gancho salga, vas a sujetar un extremo del elástico con un alfilercito para poder tirar con tranquilidad, ¿sí? Sin tener problema. Retiramos alfiler de gancho, estiras un poquito el elástico para trabajar con más comodidad, porque ahora tenemos que cerrar este elástico entre sí. Lo vas a poner como lo estoy acomodando yo y lo vamos a coser a medio centímetro o 1 centímetro aproximadamente desde el borde. A esto lo vamos a coser con costura recta y después lo vamos a abrir para aplanar esta costura con un zigzag. Fíjate cómo hago la costurita recta a esa distancia más o menos, ¿sí? Si te sale a medio centímetro, buenísimo. Si todavía no te animás, lo podés hacer a 1 centímetro. Pincho aguja, retiro alfiler y recién ahí comenzás con la costura, porque si no el alfilercito te va a quedar atrapado en medio. Haces un ida y vuelta de costuras con el botoncito del atraque, vas y venís unas cuantas veces para que esa costura quede bien reforzada. Hacelo despacio porque como el tamaño de la costura es muy chiquitito, la superficie que tenemos para coser es muy chiquita, es muy común que se trabe en la máquina. Así que hacelo despacito para que esto no te pase. Una vez que cosiste la costura recta, vas a pulir esta terminación. Vamos a cortar todos los hilitos para que no se enganchen después en la máquina. Y vas a abrir esta costura que acabas de hacer de esta manera, aplanás, ¿sí? Y justo por el centro vas a pasar un zigzag. Entonces de esta manera esa costura te va a quedar plana y después no va a generar ningún tipo de molestia en la espalda del bebé. O incluso una mala terminación en nuestra prenda. Al igual que hiciste recién, hacemos un ida y vuelta con el botoncito del atraque para que te quede reforzado. Retiramos, cortamos hilos, ¿sí? Siempre cortar hilos, muy importante, y te va a quedar así. La función es simplemente que la costura quede plana. Cerramos, volvés a colocar y acá te voy a enseñar un detallito que a mí me gusta mucho cómo queda. Vamos a agarrar un poquito de cinta bebé, de la que vos tengas, acuérdate que puede ser cualquier otra cinta que te guste, cualquier otro grosor también, ¿sí? Yo voy a usar ahora esta cinta número 1, que es de
medio centímetro, apenitas un poquitito más. Y voy a utilizar más o menos 3 centímetros de cinta. La voy a doblar por la mitad como te estoy indicando acá en el video, ¿sí? Y la voy a colocar justo debajo de la cintura. Yo lo que voy a hacer es atraparla con la costurita recta que tengo que hacer ahora. Y de esa manera nos va a quedar como una especie de etiquetita o señalador para indicar cuál es la parte de atrás de este pantalón. Este detalle lo podés obviar tranquilamente. Vamos a terminar de unir esta costura haciendo atraque cuando empiezo y cuando termino, ¿sí? Es importante que la costura te quede encima de la costura que ya existe en este pantalón. Así que no te vaya a quedar como un escaloncito. Pinchás justo encima de la costura vieja, por decir de algún modo. Comenzás, haces atraque y seguís hasta llegar a la otra costurita, terminando con un atraque justo encima de la costura anterior. Y ahora sí tenemos el pantalón oficialmente terminado. Queda así de hermoso. Muy, muy, muy bien terminado. No te exijas con las terminaciones, con las prolijidades. Acordate que esto es algo que lleva práctica, necesita de mucha práctica y la práctica requiere de tiempo. Así que date el tiempo para poder aprenderlo bien. A practicar pantalón medio osito para que salgan perfectos. Cuanto más lo practiques, mejor te va a salir.